en Piggy, ha habido una gran cantidad de personajes de los cuales no sabemos mucho sobre ellos, y mucho menos los hemos visto o sabemos de su paradero. Pues creemos que ya conocemos a todos los personajes existentes del juego, pero la realidad es que sí o sí, hay más de un personaje que aún no conoces. Hasta por ser mínimamente mencionado en una parte del juego, vale la pena que lo conozcamos. Y justamente en este video profundizaremos en aquellos personajes que o ya hemos escuchado, pero ciertamente no sabemos absolutamente nada de su vida, y otros personajes que permanecen en las sombras y que si no es por mí, ni te enterarías que existen. Así que acompáñame en esta investigación que he hecho, encontrando a todos aquellos personajes ocultos que hay en Piggy. Comencemos hablando de la mamá de Pony. Sí, sé que no tiene tanta relevancia como otros personajes que veremos más adelante, pero díganme algo. ¿Acaso ustedes han visto la apariencia física de la mamá de Pony? Nadie la ha visto. Así que irónicamente podemos decir que es un personaje jamás visto. Pero ya dejándonos de payasadas, hablemos de personajes mucho más importantes. ¿Recuerdan al famosísimo Aye Aye? Un personaje el cual genera un aire misterioso al ser un personaje que únicamente es mencionado en el centro comercial, reconociéndolo inmediatamente como el propietario de la zona de arcade que encontramos en el mismo lugar. Este personaje es curioso al ser una especie de animal muy rara para el juego, pues este es un Aye Aye. Una especie de lémur nocturno y endémico de Madagascar, que se caracteriza por tener un pelaje oscuro, unos grandes ojos adaptados a la visión nocturna, y unas grandes orejas. Supongo. Hasta ahora podemos aprovechar la extensión que existe de su local, el cual lo encontramos en el juego de The Lost Book. Y antes de que me quemen, tenemos que inspeccionar el detalle de que esta misma arcade de The Lost Book también la encontramos en el juego de Pic 64. Por lo que indirectamente y casi no oficialmente, podemos fichar este mapa como el verdadero local de Aye Aye. Pues aquella arcade que está en el centro comercial, podemos darnos cuenta de que esta fue hecha con prisa y sin entrar en profundidad con los detalles más importantes, quedando obsoleta. Así que por ahora podemos fingir que esta enorme arcade es la que le pertenece a Aye Aye. Pero como sea, pasemos con otro personaje el cual se le mencionó en un evento del juego, pero que jamás nos hemos preguntado ni quién o qué es ahora de este. El hijo de aquel elefante que quedó atrapado en un templo gracias a las gafas de realidad virtual de su hijo. Sí, de su hijo. Y precisamente este hijo jamás sabremos quién es. Aunque me hubiese gustado conocerlo, seguramente era un gran chico. Y seguramente ahora está infectado. Pero hablando de hijos, ¿por qué no hablamos del hijo de Eddie? Y a partir de aquí esto se pone más interesante. Ya que Eddie indirectamente se ha convertido en uno de los personajes más importantes de la historia, aún teniendo muy escasas participaciones en el juego. Pues Eddie está casi tomando protagonismo en el futuro proyecto de Piggy, que asume ser un libro perdido, y también que ya sabemos que este entusiasta de las exploraciones se ha dedicado a investigar y estudiar la insolencia más de cerca que nadie. Por lo que este personaje es una eminencia, y sería interesante poder conocer a su hijo. Hijo del cual no sabemos nada, pero sí tenemos una foto suya en el capítulo de la mansión. Podemos apreciar que Leso fue alguien contento y muy feliz. Diferente a su padre y a su hermana. Sabemos que dormía en un mismo cuarto con su hermana cuando eran pequeños, y quizás este chico tenía algún talento en la cocina, ya que su cuadro se ubica justo ahí. Y bla bla, mucha más información. Pero sí que la comunidad ha teorizado mucho sobre este personaje, y creando ciertos rumores de que este personaje murió en algún accidente o por alguna enfermedad. Pero en lo personal lo dudo. Lo más probable es que en tiempos actuales se encuentre infectado. Baba. Y ya sé que me dirán. ¿Quién es Baba? Sí. Esto se pone cada vez más raro.
Baba es mencionado en una de las cajas del mapa del atraco. Exactamente en aquel almacén de donde robamos la tarta que posteriormente intentamos darle a William. Pero para ser más específicos, la caja en donde se menciona dice tartas de Baba. Aclarándonos que Baba es el nombre del fundador de la empresa que produce y distribuye las tartas. Pero hablando de Baba, estuve investigando un poco y pude encontrar algo interesante, que nos acercaría o nos respondería a la duda de qué animal es en realidad Baba. Pues buscando su mismo nombre, pude encontrar a un reptil conocido como Baba, nombre que se le da a una especie de caimán, específicamente un caimán de anteojos. Así que podríamos estar seguros de que Baba se trata de un caimán. Por cierto, ya me dio hambre. Pero por otro lado, quiero que pasemos con un personaje mucho más oscuro y misterioso. Laura. Y gracias al último capítulo de Bunny, es que confirmamos la canonicidad de Laura en la historia. Pues es gracias a un diario que encontramos en una de las estaciones de trenes por las que recorremos en el capítulo, que nos damos cuenta de que Laura estuvo exactamente ahí. En su diario se narra que estaba emocionada por ir a la casa de su tía Lori. Y que solo estaba esperando a que su madre regresase del baño para poder esperar el tren. Es más que obvio decir que su destino probablemente no fue el mejor. No por nada su diario y osito quedaron abandonados en ese asiento de la estación. Siendo lo más probable que cuando ella estaba escribiendo esto en su diario, la infección ya estaba sacudiendo estas partes de la estación. Y seguramente a su madre le ocurrió algo horrible, como encontrarse de cara con un infectado y ser atacada, y Laura al ir a inspeccionar esto ella también fue arrastrada e infectada. Pero acá también entra mi teoría de que mientras Laura escribía esto, se alertó al ver infectados aproximarse donde ella, y de la desesperación y necesidad de huir, cayó en las vías del tren y fue atropellada por este. Explicando el por qué su osito de peluche está poseído. En él está el alma de Laura. Pero sea como haya sido, lo más probable es que no haya sido algo bonito. Pero bueno, mejor pasemos a algo más agradable. La paciente 0. El paciente 0 es uno de los 7 sujetos de prueba de la fallida cura del Linaeona de la señora P, sujetos quienes ahora se encuentran infectados. A este sujeto ocasionalmente se le menciona en muchas notas del juego a lo largo de los mapas, dándonos a entender que es uno de los objetivos principales del gobierno o de los científicos mismos por capturarlo. Y como acabo de mencionar, a este sujeto se le menciona en varias notas del juego. Como una en el metro la cual dice, se le administró la sustancia 128 al paciente 0. El paciente ha estado recuperando su fuerza, pero también muestra signos de agresión. Ya saben. El ciclo por el que debe pasar un infectado. Luego, se menciona nuevamente al paciente 0 en una nota del templo. Que dice: no se pudo encontrar al paciente 0. Sin embargo, hemos rastreado a uno de los primeros sujetos a los que se les administró la poción. Debemos actuar rápido mientras la muestra aún esté pura. Haciendo clara referencia a Penny, quien fue capturada por el ejército para poder estudiarla y tener la oportunidad de fabricar la cura. Pero como acabamos de ver, el paciente 0 es un personaje cuya identidad es completamente desconocida. Su nombre no se menciona explícitamente, lo que hace difícil determinar quién es. Sin embargo, las teorías apuntan a que podría tratarse de la misma señora P, pero honestamente lo dudo muchísimo, así que me encantaría saber qué opinas tú con respecto a este personaje, y me digas en los comentarios quién crees que es. Remontándonos a la fecha de cuando salió el libro 2, recordaremos una extraña nota que había en una parte del primer capítulo, que decía: puede K salir a jugar hoy. Y aquí el personaje misterioso es el comienza con K, y lastimosamente su nombre completo está tapado, incluso intentando verlo desde los archivos del juego, la nota en sí no revela el nombre. Solo sabemos que es alguien que comienza con K, y específicamente hay 5 personajes que cumplen con esta característica en su nombre. Como Collie, Katy, Kitty, Kenneth y Kona. Sin embargo, Minitoon ya confirmó que sea quien sea este personaje, no es Kona.
dejándonos solo a 4 personajes como los más cercanos a este personaje misterioso, pero también podría tratarse de un nuevo personaje que jamás conoceremos. Y hablando del primer capítulo, hay un personaje que causó revuelo en la comunidad por todos los rastros que este dejaba a lo largo de los capítulos, y que ciertamente jamás supimos quién es. Pues tienes que conocerlo, y hablo de Leo. Personaje el cual se teoriza que se llama así, ya que el primer indicio de que existía este personaje fue gracias a unos binoculares que encontramos en el callejón, exactamente en el segundo piso de una lavandería la cual lleva por nombre Leo. Y es por eso que todo este tiempo, a quien sea el dueño de esos mismos binoculares se le asigna el nombre de Leo. Al principio este detalle fue muy tomado en cuenta, y la comunidad no dejaba de crear sus teorías con respecto a este pequeño detalle, pero la cosa se puso más interesante cuando en la salida del capítulo del puerto, encontramos nuevamente estos binoculares escondidos en un área el cual es inaccesible. Exactamente en un piso más arriba del que podemos llegar en uno de los edificios del mapa, caracterizando a este misterioso personaje por esconderse en los pisos más altos de cualquier edificio con el fin de vigilar las afueras con sus binoculares. Este personaje es tan misterioso, pero a la vez no tenemos información valiosa de él. Por lo que es una lástima no saber más, simplemente sabemos que entre las sombras puede estar escondido Leo observándonos con sus binoculares.